Les bendiga. Vamos a hablar hoy sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje más importante y la salvación de Cristo para nosotros. Ahora, ah, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Piénsenlo en sus mentes, no contesten. ¿Qué es el Evangelio? Y vamos a ver dos puntos en este video. El punto número uno, vamos a ver el reino de Dios, y el segundo, ¿qué es el Evangelio? Y les voy a leer Romanos 1, del 1 al 7. Capítulo 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y porque recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y les voy a leer los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora les voy a leer esta porción en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, en Romanos, Pablo se introduce como el siervo de Cristo, un siervo de Cristo como el apóstol de Cristo, pero él dice que también él es llamado para el evangelio de Dios. Aquí la gramática, en el versículo 1 de Romanos capítulo 1, Pablo está usando la gramática posesiva y obviamente el evangelio fue creado por Dios, pero también esto significa que es de Dios, le pertenece a Dios. Nosotros no podemos jugar con algo que no es nuestro. Evangelio está aquí, la palabra. Evangelio se traduce buenas noticias, buen mensaje bueno, anuncio bueno y buenas nuevas. La venida del reino de Dios ya llegó. Cuando el Juan el Bautista empezó a bautizar para arrepentimiento, los fariseos se enojaron porque no deberían de ser los judíos que se estaban bautizando para arrepentimiento. Ellos deberían estar bien con Dios, pero no estaban antes del tiempo del ministerio de Cristo.
deberían de ser los gentiles que estuvieran bautizándose. Ahora, cuando viene Cristo a Juan, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo comienza su ministerio, cuando Cristo comienza a predicar, Él dice, arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino a Juan, el reino de Dios llegó. Donde voy, yo voy, vosotros no podréis ir, dijo Cristo. También dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían la salvación que nosotros tenemos hoy en día, que tenemos el Espíritu Santo dentro, pero también un corazón cambiado. Entonces, hoy en día, sí, está muy fuerte el reino de Dios y debemos de predicar el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, parte del evangelio es que sobre el reino de Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Qué es el evangelio? Juan Calvino dijo que el propósito principal de la iglesia es el reino de Dios. No lo estoy diciendo exactamente como él lo dijo, pero él dijo ese concepto. El evangelio es, bíblicamente, quién es Cristo y qué hizo. Ahora, el evangelio no es nuestro testimonio. Está bien dar nuestro testimonio. Como la mujer samaritana que ella le dijo a los samaritanos, él dijo todo lo que yo he hecho y él es el Mesías, y fueron los samaritanos a ver a Cristo, pero el mensaje tiene un contenido específico y ya lo hemos visto, y en Romanos capítulo 1 versículo 2 dice que el evangelio fue dado en las escrituras antes a los profetas, ¿ok? Y dice que Cristo es nuestro Señor. Entonces, ahora, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Y quién Él es? Es Él. Él es Dios. Esto es parte del Evangelio. Pero también vamos a ver más sobre el Evangelio. Que el Evangelio siempre fue centrado en Jesús. Y luego entonces en las cartas, en el Nuevo Testamento, fue llamado el Evangelio de Cristo. Y dice en Romanos 1, versículo 2, el Hijo de David y Señor. Y Cristo es, y también dice ahí el Señor, y Cristo fue el Hijo de David, que vino del linaje de David, pero también Él es el Señor de David. Él es el Dios de David. Él es el Dios todopoderoso. No puedes tener el Evangelio si Cristo no es tu Señor. Hay una línea de pensamiento de que tú puedes recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Pero cuando tú te arrepientes, tú estás diciéndole a Cristo, tú eres mi Señor, porque arrepentirse es darle la espalda al pecado. ¿Ok? Y luego dice en el versículo 2 que Cristo vino según la carne. Cristo se hizo Dios. Perdón, Cristo se hizo hombre para salvarnos.
Esto es sumamente esencial al Evangelio. El poder de Dios no está solamente en ir a la iglesia, en orar, en un programa. El poder de Dios está en el Evangelio. El poder de Dios está en el Evangelio, porque ahí está nuestra salvación. Y amigo, tú que me escuchas, Cristo es el Señor, Él es Dios, y Él, sí, se hizo un hombre para morir por tus pecados. Y si tú crees en su sacrificio y te arrepientes de tus pecados, Él te salvará. Él pondrá su Espíritu Santo en ti, porque Él te ama y Él quiere estar contigo. Buenas noches.